En política, como en todo en la vida, solamente hay una figura más peligrosa que los enemigos, que los contrincantes, que los que quieren pudrir la convivencia, pues en una familia, en un centro de trabajo, en un club de amigos, en una organización o en un Estado. ¿Quiénes pueden ser más peligrosos que estos? Pues ya os lo digo yo, los equidistantes, los perfileros, los que, por cobardía o por ignorancia, puede ser el último caso, en algunos ejemplos, porque no perciben la gravedad de la situación por la que se atraviesa, se ponen, insisto, de perfil. No voy a citar a nadie. Perro no come carne de perro. El otro día solamente señalé porque hombre, me pareció escandaloso y sobre todo porque es un medio público que lo pagamos todos y que nos cuesta más de 1.000 millones de pavos. Ellos lo niegan porque dicen que en el fondo ellos no viven de los presupuestos generales del Estado, ya no son un ente público, son una corporación, bla, bla, bla. El otro día digo, evidencié o traté de sacarle los colores ante nuestro público, que es bastante mayor de edad y que no comulga con ruedas de molino, como la gente que siga viendo televisión española, evidencié, denuncié el papel de algunos informadores, entre comillas, de televisión española. Hoy no voy a señalar a nadie, pero me descorazonan y me decepcionan crónicas que leo en medios, en algunos medios, en un periódico que ya no es ni verdadero ni falso, ya sabéis del que estoy hablando. Ya no es nada. A veces digo de coña en Twitter, joder, es que si lo digo ya se va a saber de quiénes estoy hablando. Venga, lo voy a decir. Don Luis María, vuelva usted aunque sea de conserje, me cago en la leche. Porque ya no merece la pena leer de ese diario ni las noticias que dan acerca de las bondades de ingestar insectos. Y leo crónicas también de ese mismo diario, hablando de la desgracia que va a suponer y el coste social que va a suponer, bueno, que haya llegado poco menos, no es textual, pero utilizan otros calificativos no menores, ¿no? O no de menor enjundia, casi que un loco, que un tarao haya llegado a Argentina, pobres argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son los mismos, por ir a lo nuestro, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, que cuando desde algunos medios libres ya desde hace semanas calificamos sin ambajes como de dictadura el régimen en el que hemos entrado, dictadura no declarada si quieren ustedes, pero dictadura, puesto que está directamente destrozando, si no lo ha hecho ya, la separación de poderes, atentando frontalmente contra la Constitución, contra la convivencia entre los españoles y apuntando directamente a la jefatura del Estado, nos dicen que somos unos tremendistas. ¿Cómo llamáis dictadura? Hombre, dictadura, coño, era la de Franco. No voy aquí a hacer ahora porque porque no quiera mojarme, me he mojado en 1000 ocasiones, ¿no? En este medio y en otros, hablando de las luces y las sombras de los 39 años de gobierno en España del general Franco, pero no es el objeto de este comentario. Sí que es verdad que, hombre, pues hemos conocido mucha gente, algunos ya tristemente fallecidos por edad y otros que todavía, aunque tienen muchos años, lo pueden contar. Pues hombre, a partir de una ley de prensa que promulgó, por cierto, don Manuel Fraga Iribarne siendo ministro, pues la censura en la práctica desapareció en España. Ahora hay mucha más censura, pero no es que lo diga yo, es que lo dicen grandes personalidades públicas del mundo del arte, de la literatura, etcétera, etcétera, que son de izquierda, reconocidamente de izquierdas. Salvo algunos mugrosos que siguen viviendo, que eran los de la ceja, también os acordáis. El otro día un tipo que no ha hecho nada en la vida, salvo empezar de joven cantando y glosando en canciones pesadísimas de sus montañas asturianas las bondades del general Franco, con letras cursis e infumables, y que ha vivido toda la vida de su mujer, ya sabéis de quién estoy hablando, que es la que, muy de izquierdas o no, pero es la que realmente era un artista, él a mí me ha parecido siempre completo y absoluto inútil, pues insultaba a la derecha y bueno, como muchos otros nos llaman cavernícolas, nos llaman casposos, etcétera. El problema no es que nos insulten, vuelvo otra vez al hilo, los enemigos, al hilo que no he perdido en ningún momento. El problema son los equidistantes, los que en teoría son o pertenecen a medios que desde luego no comulgan con el socialcomunismo, ni con el independentismo, ni con los proetarras, pero que nos califican de tremendistas a los que hablamos de dictadura. El otro día os dije, y hoy os vuelvo a repetir, no está en mi ánimo señalar a nadie, porque desde algunos medios, siendo este, porque es el que me ocupa, el principal, lo último que querríamos ver es un enfrentamiento civil entre españoles. Por eso digo, yo intento, a pesar de que a veces levante la voz, para también, esto tiene un poco también de escenificación, ¿no? Para atraer la atención por si alguien se me duerme, que no creo. Yo puedo suscitar muchas cosas,
las simpatías, y os lo agradezco incluso a los que me paráis por la calle y me agradecéis, cosa que al principio me llamaba la atención, que me pararan, o que paren a Alfonso Rojo, que nos paren o a Eduardo Inda, o a Carlos Cuesta, o a Josué Cárdenas, que es un chico muy joven, pero que ya ha roto todos los moldes, que te paren no para felicitarte, para darte las gracias. Que dices, joder, macho, qué mal tenemos que estar para que compatriotas, ciudadanos a los que no conoces, te paren en el metro, en una calle de Madrid, en un bar en el que has entrado tú solo con dos amigos a tomar un café y se levanten, vayan a tu mesa y te den las gracias. Bueno, pues yo puedo suscitar cualquier cosa menos la apatía y el adormecimiento de quien me escucha, la simpatía de unos y a lo mejor hasta el odio, lo lamentaría, pero el odio o la antipatía más rabiosa de otros. Pero digo que a pesar de que a veces levante la voz y pues amague con algún exabrupto, pero lejos de mi ánimo el generar un encabronamiento mayor del que ha generado la izquierda, no ya desde Pedro Sánchez, desde Zapatero. Esta izquierda que ya no es socialdemócrata, como reconoció aquí José Luis Corcueras, abiertamente bolivariana. Bien, pero digo que el estado de cosas es el que es. Y convendría que, insisto, vuelvo a insistir, alejándonos de cualquier voluntad de generar conflictos donde no los hay y generar y trasladar ya el conflicto político que ya está instalado en la sociedad a nuestros ámbitos más privados o más cotidianos, sí os invitaría a hablar con amigos, familiares, compañeros de trabajo, de bus, de tertulia, de lo que sean abiertos y reconocidamente votantes socialistas o que sean, insisto, casi peor aún, equidistantes. No. Esto era como en el franquismo cuando te decían tus santas madres o tus santas abuelas, hijo, tú no te signifiques, tú no te metas en política. Coño, no te metas en política hasta que están destrozando tu país y hasta que ves correr en riesgo no ya tu hacienda, incluso tu vida, dando el tiempo y tal vez a lo mejor no demasiado. Pues a lo mejor este es el momento en el que no queda más remedio que implicarse. Porque si no nos implicamos todos, estaremos perdidos. Dentro de unos minutos vais a escuchar a Diego Camacho. Atención, os invitaría, que sé que lo vais a hacer porque os interesa sobremanera el personaje por la autoritas con la que habla, por la claridad de sus argumentos y por las décadas de experiencia que tiene al servicio de España. Os recomiendo, bueno, tiene muchos titulares la entrevista que os voy a ofrecer a continuación, no siendo el menor de ellos su última frase: o reaccionamos, porque estamos en la resistencia, o terminaremos todos, salvo los 4 afectos y 4 gerifaltes, esto es muy de mi tierra, los 4 gerifaltes del régimen, terminaremos todos en campos de reeducación. Reaccionad, que sé que la mayoría lo hacéis, pero no solamente yendo a Ferraz todas las noches y yendo todos los fines de semana, inundando las calles con una marea humana que supera el 1.000.000 de personas como el último fin de semana. Hasta en vuestros ámbitos más privados, tranquilamente, con afán de concordia, pero preguntadle a todos cuantos os rodean si están de acuerdo con que se destroce la separación de poderes, si están de acuerdo con que se atente contra la Constitución. Monárquicos en este país quedan 4 croqueteros y bailarines de Rigodón, pero la gran mayoría, hasta antes de ayer, de los que pues conservamos un ápice de sentido común, hemos reconocido que como las 2 repúblicas en España han sido, sobre todo la segunda, criminales y una auténtica catástrofe, la monarquía parlamentaria tal como está constituida e institucionalizada en la Carta Magna de 1978 es el régimen más práctico del que podíamos disponer. Si tampoco estáis de acuerdo con que se dispare metafóricamente de momento a la monarquía y se le termine de asfaltar al actual jefe del Estado la carretera de Cartagena, si tampoco estáis de acuerdo con que se opriman las libertades civiles como se están empezando a oprimir, si tampoco estáis de acuerdo con que se silencie y se tape la boca a periodistas no ya radicales, como dicen ellos, o ultraderechistas, no, simplemente informadores que no sean palanganeros y propagandistas del régimen, correveidiles, y que se les detenga, como se hizo ayer con Vito Quiles, o como se hizo el otro día con 2 compañeros, uno del diario El Mundo y otro del Español. Reaccionad. Y no solamente reaccionar es salir a la calle, que tiene mucho mérito, porque sigue habiendo gente que se queda en casa. Aunque haya 1.000.000 de personas en la calle. Tendría que haber a lo mejor 2, 3, 5 millones de personas en la calle y colapsar una ciudad de 4 millones de habitantes como es Madrid entero. Colapsar, digo, por la marea humana. Reaccionad en vuestros ámbitos más privados y charlad con todas esas personas que todavía no están convencidas de que España sea ya de facto, aunque no declarada, como nos va a explicar ahora Camacho, declarada todavía medio pensionista, una dictadura.
Arrancamos esta segunda retaguardia de la semana martes 21 de noviembre de 2023. Diego Camacho, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nos vean nuestros amigos. Como siempre te digo, a la orden de usía, mi coronel. Bueno, pues buenos días, Eurico. Pues estoy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues me imagino que estoy de ánimo parecido al tuyo, porque bueno, pues en España están pasando cosas muy tremendas. Diego, técnicamente, políticamente, desde el jueves 16 de noviembre, pues en España hay otro régimen. El régimen de la transición ha muerto. ¿Se puede calificar formalmente o en toda su extensión de una dictadura el régimen en el que acabamos de entrar? Bueno, yo creo que es una dictadura no consolidada porque hace falta que se terminen de solucionar unos flecos, como es la jefatura del Estado, como es la Constitución, que no está terminada, pero bueno, está ahí, parece que inservible, aunque te recuerdo que eso no es muy importante porque acuérdate tú que Hitler, cuando ganó las elecciones en Alemania en el año 33, la República de Weimar tenía una constitución y después de ganar en las elecciones e iniciar sus leyes habilitantes, eh, digamos, la constitución como metido entonces, bueno, pues parece ser que estos señores, estos comunistas, se han hecho admiradores de Carl Smith y entonces de las leyes habilitantes que van a posibilitar, digamos, que esos flecos que quedan por terminar, pues se realicen. Por eso la ocasión que hay ahora mismo es aprovechar que no está totalmente consolidada, pues precisamente para oponerse a este intento de llevar a España otra vez a una dictadura, esta vez no militar, sino de carácter ideológico, que a mí me parece todavía más peligrosa. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el presidente electo en su último discurso en el Congreso de los Diputados. Él hace un muro ideológico para que nunca la derecha pueda gobernar en este país, por lo tanto ya está consagrando aquí el fin del pluralismo político. Es decir, aquí el modelo ya es el PRI o el Soviet Supremo, ya veremos. Te voy a hacer una pregunta retórica, Diego, que como todo el mundo sabe son aquellas que, bueno, pues llevan implícita la respuesta. ¿Qué busca el presidente del gobierno por recurrir, enlazo tu último argumento, por recurrir durante las 2 sesiones que duró su investidura a ese levantamiento de un muro y, en último término, a criminalizar a la mitad de la sociedad española, es decir, a ponernos en una diana a todos los demócratas, a todos los que defendemos la libertad, el Estado de Derecho y la unidad de España, en su mentalidad insana, voy a dejarlo democráticamente, los que nos oponemos a él. ¿Qué busca? Criminalizándonos y colocándonos, vuelvo a repetir, por si no se me ha entendido bien, en una diana. Bueno, lógicamente eso es coherente. Si él lo que pretende es, que es lo que ha dicho, levantar un muro para que medio país, o sea, la opción de medio país no pueda gobernar en España, necesita criminalizar a ese medio país con objeto de considerarle una raza a extinguir o considerarle una ideología que es nefasta para los intereses nacionales. Pero claro, Sánchez confunde el interés nacional con el interés suyo y de su propio partido, pero vamos, más bien que de su propio partido con el interés suyo, porque él ya ha dejado muy claro que él, digamos, va a gobernar para los que piensan como él. Uno de los rasgos o uno de los aspectos, Diego, más preocupantes en los últimos días, en las últimas 3 semanas, creo que llevan 18 o 19 días de protestas en Ferraz, y que distinguen a todos los regímenes totalitarios, es una brutal represión en las calles,
después irán a los centros de trabajo, por supuesto vendrán a las redacciones, ahora voy con eso, y a cualquier tipo de foro, ámbito público, privado, civil, iba a decir hasta militar, persiguiendo al disidente. Digo, uno de los rasgos fundamentales de los totalitarismos es una brutal represión en las calles. Empezaron, me refiero a las protestas de Ferraz, por ser más concreto, aunque hay otros ámbitos donde están amedrentando a los disidentes, pero los más vistosos, o los que todas las noches comprobamos, y al día siguiente tienen eco en la prensa libre, son las protestas en la calle Ferraz frente a la sede del Partido Socialista. Empezaron los primeros días gaseando, utilizando gas, que yo no soy un experto en praxis policial, pero según me decían algunos expertos desde el minuto cero, es una práctica de dudosa legalidad cuando no directamente prohibida, gaseando a ancianos, gaseando a mujeres, a chicos muy jóvenes, después dándole una paliza a un reportero, a Josué Cárdenas, que se sienta aquí todas las noches a partir de las 10 de la noche. En los últimos días han detenido a 3 periodistas, a un redactor del diario El Mundo, a otro compañero del Español, y anoche, además de una forma, podemos comentarlo, es decir, la impresión que yo tengo después de haber visto todos los vídeos es que van directamente a por él. O sea, van a buscarle. Tienen su cara y entran. Esa es mi impresión. No sé si eso ha sido así exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Se lo llevan. En los primeros minutos hay confusión. Después parece ser que se lo llevan a Moratalaz. No estoy grabando esta entrevista con Diego Camacho a primera hora de la mañana. No he tenido tiempo todavía de espigar detenidamente esta y otras cuestiones. Brutal represión en las calles, Diego. Dame una opinión acerca de esto, si te parece bien, y acerca del papel de la Policía Nacional en todo este asunto. Yo siempre he defendido que la Policía Nacional, no sé si es bueno o malo, está mucho más politizada que la Guardia Civil, que no lo está. Pero esta es una impresión mía personal. En estos días compruebo que la impresión que yo llevo teniendo en los últimos 30 años era correcta. Bueno, vamos a ver. Yo he asistido varias noches a Ferraz, a las manifestaciones pacíficas de Ferraz, y te puedo decir que la impresión mía es que la policía se ha cedido claramente del papel de una policía en un país democrático cuando existe una manifestación pacífica. Es decir, la Policía Nacional ha permitido la existencia, no es que haya permitido la existencia de alborotadores que han tratado de reventar las manifestaciones, es que en algunos casos se ha visto que eran policías disfrazados o policías infiltrados que tenían esa misión. Entonces, bueno, el utilizar gases lacrimógenos o botes de humo con gas pimienta, etcétera, como hicieron en los primeros días de la manifestación, así como el despliegue de las lecheras y la forma de cercar a los manifestantes, es totalmente improcedente, inadmisible y obscena. Es evidente que las órdenes vienen de arriba, es decir, y me refiero a arriba al delegado del gobierno y de ahí al ministro del Interior, el señor Marlaska. Pero eso no compadece con que en un país democrático todavía como es España, la policía tenga que obedecer órdenes ilegales. Ahí quiero ir. ¿Hasta dónde tienen margen para desobedecer una orden manifiestamente ilegal o injusta? Los mandos, en este caso, de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial. Y entonces la policía tiene la obligación de proteger precisamente esa manifestación pacífica. Y si hay alborotadores que intentan reventarla, lo que tiene que hacer es orientarse no a disolver la manifestación, sino a detener a esos alborotadores que generalmente, bueno, generalmente no, he utilizado mal esta palabra, es decir, en Ferraz se ha visto que era gente vinculada a la Policía Nacional. Entonces, a mí me ha producido dolor y me ha producido asco este comportamiento de la policía. Es que habría que preguntarle al señor Marlaska si quería convertir esta Policía Nacional al servicio de la nación española en una guardia de asalto, tipo
año 34, 35, 36. Ujú. Ayer, anoche, escuchamos a algunos policías increpar, no tanto a los periodistas, aunque al final esas noches, pues normalmente todos los grupos se mezclan y convergen. Algunos manifestantes, quizás a los más vehementes, gritarles: "Nos estáis jodiendo la vida", decían algunos miembros de la UIP. Coño, y ellos nos la están jodiendo a nosotros, con unas actuaciones claramente excedidas. Había que verles en manifestaciones de ultraizquierda. Estos días, cogeros el tweetline, por ejemplo, de Bertrand, donde sacaba pues actuaciones policiales con imágenes, vídeos, de no hace tanto tiempo, pues en zonas de Madrid donde hay manteros, por no hablar de la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado con los gravísimos disturbios en los que ardió Barcelona en 2019 o en los días posteriores al golpe de 2000, de octubre de 2000, de septiembre-octubre de 2017. Hay una tremenda diferencia. La policía está nerviosa. No es que sea mi sensación, es que Bueno, tengo información. Está nerviosa, tiene la sensación de que ha perdido el control. De ahí esa rabia anoche de algunos miembros de la UIP, que claro, se sienten muy presionados por sus mandos políticos de arriba y por la presión popular de abajo, gritando enrabietados: "Nos estáis jodiendo la vida". Coño, nos estáis jodiendo la vida a nosotros. Que además recuerdo siempre que la palabra de un ciudadano vale la mitad respecto a un juez. O decirlo de otra manera, como dice la ley, la palabra de un agente de autoridad ante un juez tiene doble valor, Diego. Ya está bien. Has bueno, hablado de guardia de asalto. Pues sí, pues a lo mejor es que pretenden eso. hombre, vamos a ver. Lo que pasa es que la Policía Nacional, cuando hay una denuncia con cualquier persona y se llega a sede judicial, ya la policía tiene organizado un sistema por el cual el policía que acusa llega con dos testigos que yo tuve una experiencia en ese sentido, con dos testigos que son dos compañeros de la policía y que no han estado presentes en el asunto, pero los lleva de testigos. Entonces, claro, yo aviso a la gente que esté empapelada porque le hayan cogido el carnet de identidad y los vayan a denunciar, que tengan la precaución de llevarse a sede judicial al menos dos testigos, con lo cual ya la cosa está equiparada ante el juez, porque ellos cometen con esa trampa, y digo trampa porque yo en un caso personal realmente me pasó con un policía nacional y mi sorpresa fue que llevó dos testigos a sede judicial que declararon lo que decía el policía. Bien es cierto que yo había tenido la precaución de llevarme mis propios testigos y el juez pues sobreseyó la causa. Pero de los ejemplos que has puesto antes, te has olvidado de uno todavía más importante que de lo que pasó en Barcelona, siendo lo de Barcelona, los acontecimientos de Barcelona muy importantes. Y es cómo actúa la policía de Marlaska, ineficaz y tímidamente, en la frontera sur que tiene España, en Ceuta o en Melilla. Está bien, no. Si ahí quería ir más tarde, pero está bien. Abramos ese melón. ¿Cómo actúa la policía de Marlaska en las fronteras de Ceuta y Melilla que Marruecos, ese estado tan amigo de Pedro Sánchez, no reconoce? Pues hombre, actúa mal, es decir, pero vamos a lo mismo. Las órdenes vienen de arriba del señor Marlaska. El señor Marlaska es el que tendría que explicar qué acuerdos tiene con el gobierno de Marruecos, nunca explicitados, y a dónde nos lleva esto. Pero ya en sí, el tener de interlocutor con Marruecos al señor Marlaska ya es un desafuero completo, porque Marruecos es una nación extranjera y los problemas que hay en la frontera deberían ser tratados directamente por el señor Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Cuando tú pones al señor Marlaska a negociar o a hablar con las autoridades marroquíes, lo que le estás reconociendo implícitamente es que, digamos, Ceuta y Melilla son, digamos, territorios internos de los dos países, no un conflicto
externo. No sé si me explico bien. Perfectamente, perfectamente. Diego, la sensación que da a la luz de conocer, por ir a la más rabiosa actualidad, la composición del nuevo equipo de chicos y chicas al servicio de señores y señoras, al servicio, por no calificarles de chicos y chicas, señores y señoras, de servicio del señor Sánchez Pérez Castejón, es que a esta gente se la fuma la separación de poderes. Y voy a quien esta mañana un comentarista, Federico Jiménez Los Santos, calificaba de, del responsable, de la el vicedictador, casi, me parece que le decía, ¿no? Porque Marlaska reúne bajo su responsabilidad, o sea, Marlaska, perdón, Félix Bolaños, no sé qué he dicho antes, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia. Presidencia, poder ejecutivo, relaciones con las Cortes, poder legislativo, porque creo que no es un secreto que hace ya muchos años que las leyes se elaboran en Moncloa, después se las envían al delegado del gobierno allí, que es Pachi López, las pone el cuño, las pone el sello, pasan por el trámite parlamentario, en función de que sean proyectos de ley, proposiciones de ley y tiramillas, cabanillas, y poder judicial, justicia. Este es otro rasgo más que nos indica que estamos, bueno, pues de facto, como tú dices, en una dictadura no declarada. Sí, sobre todo, yo creo que sí que está declarada en el sentido de las intenciones y en el sentido de cómo se está organizando la superestructura del Estado. Ahora bien, como te he dicho antes, quedan unos flecos por terminar. Y Corona. entonces, en esta nueva legislatura, el equipo ministerial a mí me parece irrelevante, quiero decir, quitando la excepción quizá del señor Bolaños, el equipo ministerial me parece irrelevante porque es gente entregada a esa hoja de ruta compatible con el Grupo de Puebla para instalar en España una dictadura de carácter, bueno, de carácter en principio comunistoide y después pues ya veremos cómo evoluciona. Pero ahora lo que hay pendiente, por supuesto, para este equipo no es recuperar la división de poderes, ni recuperar el Estado de Derecho, ni recuperar el pluralismo político. Todas estas cuestiones ya han quedado prácticamente definidas cuáles son las intenciones del señor Sánchez. Y yo dentro de ese gobierno, y aquí también incluyo al señor Bolaños, no veo ninguna capacidad intelectual crítica para retomar lo que es el Estado de Derecho en general o la independencia del poder judicial en particular. Diego, yo creo que, salvo los más pesimistas, aquí no hace falta dejarnos llevar en fin, por el exceso de euforia o de optimismo. Todo el mundo, casi todo el mundo, tenemos claro que este estado de cosas no aguanta 4 años, no aguanta una legislatura. Yo dije hace 10 o 12 días en mi cuenta de Twitter o ahora X que lo único que sujetaba ahora mismo al figura, como cuando hay galerna y le pides a los marineros que te aten al timón, bueno, este se ha atado él solo, o le han atado sus 7.700.000 votantes, lo único que sujeta al figura son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o recurriendo a los tratadistas clásicos, el monopolio de la violencia legítima. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar un gobierno o durante cuánto tiempo puede gobernar con... En las últimas semanas hemos visto comunicados conjuntos de todas las asociaciones judiciales, de las asociaciones de fiscales, de los ilustres colegios de abogados, de los inspectores de Hacienda, del cuerpo diplomático, ¿qué más? Hasta de los secretarios de los ayuntamientos, algunos periodistas libres, Alfonso Rojo, yo mismo, periodistas parlamentarios, nos lo contaba el otro día, nos lo ofreció a la firma Marcos Ondarra y nos pareció bien, Mario Noya también, un compañero de, creo que sigue en Es Radio o en Libertad Digital, un manifiesto por la democracia que se negaron, en defensa de la democracia y de la Constitución, que se negaron a suscribir, por cierto, lo voy a repetir, y lo repetiré todos los días si me da la gana, la mayoría de los periodistas parlamentarios, vergüenza os tenía que dar, vergüenza, palanganeros. Bueno, todos, todo el alto funcionariado del Estado, Grupo A, nivel 30, etcétera, que son realmente en los hombros de quienes recae el peso de un Estado, y siempre hablo, cuando me refiero a estas cosas, de Estado, y no de España, del aparato administrativo, del funcionamiento y la gobernanza de un país, están en contra. Tiene millones de españoles en la calle. ¿Cuánto tiempo puede aguantar?
con un statu quo como el que he descrito? Pues bueno, eso depende un poco de los españoles, de lo que seamos capaces de hacer. Hay que tener en cuenta que en esta situación confluyen dos ejes. El primer eje es un eje secesionista, en cuyo origen está en Cataluña por una parte y en el País Vasco por otra, cuyo fin de esa hoja de ruta es la independencia de esas dos regiones de España. Y por el lado de cómplice necesario, que es el Partido Socialista, Sumar, es decir, los que están alentando todo esto, ¿qué les hace alentarlo? Pues les hace alentarlo la promesa, o que ellos han visto, que alentándolo significa para ellos personalmente mucho dinero. Es decir, van a obtener montones de dádivas y de dinero que les hace, tú fíjate en la votación esta de investidura del señor Sánchez, ni uno solo de los 121 diputados del PSOE, ni uno solo se planteó la cuestión a la hora de votar de la división de poderes, del pluralismo político totalmente vulnerados en España. Entonces, la única explicación que tiene el PSOE para adoptar esa postura no es un convencimiento, digamos, de secesión puro, como puede ser por los partidos independentistas en Cataluña y en el País Vasco, sino es sencillamente un negocio. Un negocio. Ni Zapatero en sus sueños más húmedos, que los tenía el personaje, hubiera acariciado la consecución de lo que sí ha conseguido Pedro Sánchez, de un encanallamiento y un encabronamiento tan brutal y un atrincheramiento tan brutal entre la sociedad española. Han partido la sociedad española, en mi opinión, en 48 años, pues de una forma que en este último medio siglo no habíamos visto. ¿Hasta qué punto estamos en riesgo? Dime, sí, no, medio pensionista, depende de un enfrentamiento civil. Tú que eres una de las personas en España que más sabe del estudio de la evolución social en función de la política y de cómo se manipula políticamente a los españoles en este caso, porque estamos en España desde distintos partidos y desde distintos grupos de presión. ¿Hasta qué punto estamos al borde de un enfrentamiento civil, Diego? Bueno, yo eso lo veo como una opción ahora mismo no inmediata, pero como te decía antes, depende de los españoles. Si llega un momento que los españoles abandonan esa resistencia ante el gobierno, pues evidentemente el gobierno triunfará. Si, si no abandonamos esa resistencia, te digo, la pulsión secesionista es muy fuerte y la pulsión de izquierdas para, digamos, enriquecerse en poco tiempo es muy fuerte también, y en España ahora mismo los que resistimos a esa situación creada de rompimiento del Estado de Derecho, pues lamentablemente no tenemos una fuerza que pueda oponerse a esa utilización legal pero ilegítima de la fuerza que tiene el Estado. Por eso te hacía antes, cuando hablábamos de Ferrat, el llamamiento a esta policía en el sentido de que estaba cumpliendo órdenes ilegales, porque España todavía es una democracia. España tiene todavía una constitución y estos policías, con el impulso de sus jefes, la están vulnerando. Lo mismo te digo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional que está reflejado en el artículo 8 de la Constitución, en la parte dogmática, en donde esas Fuerzas Armadas tienen el deber, no es que puedan interpretarlo, es que tienen el deber, por el mandato del pueblo español, de respetar la integridad territorial de España,
la independencia de España, la soberanía nacional y el ordenamiento constitucional. Todas estas cosas, algunas están a punto de ser violentadas y, por supuesto, el ordenamiento constitucional ya lo ha sido. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen ese mandato del pueblo español. Si no lo cumplen, quedan para la historia en el más tremendo oprobio, indignidad e incumplimiento de su palabra dada. Y te digo más, defender la Constitución hoy, día 21 de noviembre, no es dar un golpe de Estado, es sencillamente defender la Constitución. He visto algunos movimientos, pero muy tímidos en los últimos días, informaciones de algunos medios que apuntan a que habría altos mandos militares explorando qué posibilidad tienen, bueno, pues de alzar la voz también, puesto que están sujetos a un régimen, como se sabe, muy estricto, muy estricto. Dije yo aquí el otro día, dentro de las humoradas que a veces me caracterizan, en parte de mis editoriales, para hacerlos más digeribles y menos trágica la realidad, que si en épocas pretéritas, hace 80 y tantos años, hubieran pedido permiso, y esto no es alentar nada, es un comentario, que hay mucho manguán por ahí que confunde las churras con las merinas, pues estarían todavía esperando. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque me consta también, y no es opinión, es información, son muchos años, ¿no? De tener un cierto, vamos a dejarlo así, un cierto contacto con el estamento militar. ¿Hasta dónde puede llegar este malestar? ¿Hasta dónde puede haber, en las próximas semanas o en los próximos meses, pues no sé, de repente algún coronel, algún general de brigada, algún general de división, al cual le importe bastante más España que las sanciones a las que podría ser acreedor o las regalías que le puede permitir su puesto labrado después de décadas de esforzado servicio, y diga las verdades del barquero? ¿Esto se puede llegar a producir? Bueno, pues yo creo que se puede llegar a producir y además debería producirse. Es decir, en esta situación que está viviendo España, un español que se precie no puede, digamos, poner su cargo, su estatus por delante del interés nacional e incluso su propia vida, porque han jurado esa entrega al interés nacional cuando fueron militares inicialmente y juraron esa bandera. Entonces, no es que sea una cuestión de opinión, es que en la situación que está viviendo España realmente me parece muy mezquino que un señor, digamos, no sea capaz de manifestarse porque ve que le pueden poner en el dique seco o que puede perder su empleo o incluso le pueden meter un paquete por hacer declaraciones a la prensa. Pero bueno, realmente ese coronel o ese general, yo creo que es que no tendría que producirse de esa manera, sino realmente la alta cúpula de las Fuerzas Armadas decirle claramente a la ministra de Defensa o decirle directamente al presidente del gobierno que por ese camino realmente está poniendo en peligro la unidad nacional y que por lo tanto no se le va a permitir. Es decir, no, con eso no hace falta asaltar el Palacio de la Moncloa, basta sencillamente una indicación. Y si no lo hacen, pues allá ellos quedarán así para esa historia que queda por escribir como un ejemplo de cobardía, de la misma forma que el ejército ilustrado en 1808 quedó como para la historia, quedó como un ejército cobarde que se mantuvo dentro de sus cuarteles en el 2 de mayo de 1808 y sobre todo el 3 de mayo cuando tropas francesas fusilaban a destajo a ciudadanos españoles y el ejército no hizo nada. Al ejército le salvaron
en aquellas fechas, digamos, la dignidad se la salvaron solamente 2 capitanes, un teniente y un cadete. El resto de los militares estaban metidos en sus cuarteles por orden de sus jefes. Entonces, bueno, en determinadas circunstancias uno no puede obedecer órdenes, aunque obedecerlas signifique la situación más confortable para la persona. Te confieso que nunca te había, y mira que ya tú y yo tenemos consumidas horas y horas de conversación en público y privado, pero nunca te había oído, y me parece a mí bien que sea así, pronunciarte con tal contundencia. Y como lo has hecho acerca del ejército, te voy a hacer una pregunta que ya te he hecho en otras ocasiones. Claro, vamos a seguir disparando metafóricamente y dialécticamente por elevación y vamos a llegar a la clave de arco, ¿no? Como dicen ahora los finos, a la corona. Papel del jefe del Estado. Cada vez que hemos hablado tú y yo creo que en la práctica totalidad de las entrevistas que hemos mantenido, hemos hablado en algún momento del rey. Como hace varias semanas que no hablamos, te vuelvo a preguntar cómo estás viendo la posición del rey en las últimas semanas, por actualizar. Bueno, pues la posición del rey la estoy viendo que de momento no se produce lo que en mi opinión se debía producir. Es decir, el rey, igual que en el año 17 hizo un discurso que se puso detrás el respaldo mayoritariamente de la nación española, en esta situación el rey debe actuar en el marco constitucional en su sentido de árbitro y moderación. El rey no puede tomar decisiones políticas si no están refrendadas por el presidente del gobierno, por el ministro del ramo correspondiente o por el presidente del Consejo del Congreso de los Diputados, pero el rey tiene la misión de moderar la acción política, tiene la misión de encarnar la unidad de España y entonces yo te diría, bueno, pues eso habría que pensar qué es lo que piensa el rey sobre la unidad de España, si la ve en peligro o no la ve en peligro. Si la ve en peligro, está obligado a actuar. Y si no la ve en peligro, bueno, pues sigamos bailando el rigodón aquí todos. Entonces, bueno, en una situación como esta, yo creo que el que este gobierno que está sistemáticamente haciendo caso omiso de lo que es el espíritu y la letra de la Constitución, tiene gracia que le estén exigiendo al jefe del Estado que sí tenga que ceñirse a la letra y el espíritu de la Constitución. Pero es que el rey, ciñéndose a eso, claro que puede actuar. Es decir, yo creo que dentro de todo lo que voy a decir a continuación sea discutible, su padre, Juan Carlos I, no se quedaría quieto. Yo creo en eso. A lo mejor estoy equivocado. Pues coincido contigo. El otro día, no le voy a dar más porque no somos nadie. Bueno, yo no soy nadie. Don Jesús Palacios es un gran historiador. Diego Camacho es un coronel de infantería que ahora mismo pues es una de las personas que más claro habla en España, sobre todo a la luz de sus décadas de experiencia y de los servicios prestados a nuestra nación, a nuestra patria. Yo no soy nadie. Me he peleado en los últimos días con algunos croqueteros de los que, como dice Diego Camacho, bailan el rigodón, que, bueno, digamos que prácticamente implícitamente no es que nos manden callar, hasta ahí podíamos llegar, pero ironizan sobre nuestra posición a la hora de apuntar al jefe del Estado y nos dicen que estamos haciéndole un flaco favor a la institución y por ende supongo que se refieren a la patria, diciendo lo que estamos diciendo y apuntando o incluso cuestionando, ¿por qué no? Estamos en un régimen, de momento, hasta que no se lo cepillen estos, de libertad de expresión. Yo creo que los que le hacen un flaco favor son esos cortesanos decimonónicos, croqueteros, insisto, que como dice Diego Camacho, bailan el rigodón y están dispuestos a lamerle las botas, haga lo que haga. El otro día escuchaba yo, es una forma amable de decirlo, por no decir que suscribo directamente la frase, una frase en un foro público, alguien decía, sin dar más indicaciones y le entendió todo el mundo, esto al padre no se lo hubieran hecho.
pues a lo mejor, como ha dicho Diego Camacho, esto al padre, con todas sus sombras que las tuvo y muchas luces, no se lo hubieran hecho. Digo yo que a lo mejor en una situación límite como la que estamos, las acusaciones de bordear la Constitución, o lo que se ha llamado toda la vida de Dios durante siglos en España, de borbonear, sería lo menos importante, porque al final, Diego, van a por él. ¿Es consciente Su Majestad de que le han puesto precio a su cabeza política? Y de que le están, como dice nuestro querido común amigo Eduardo García Serrano, en los últimos años terminando de asfaltar la carretera de Cartagena. Bueno, mira, yo no sé si él será consciente de eso, pero si no lo es que tiene desde luego muy malos asesores en Palacio. Y yo creo que ahora mismo el rey es, digamos, una alcayata que muchos españoles que quieren no volver a una dictadura tienen la esperanza en él y evidentemente esa esperanza, como todo en política, puede terminar. Es decir, que ahora mismo hay gente que no respalda esta situación y tampoco respalda al rey. Pero hay mucha gente que no respalda esta situación creada por el gobierno y sí esperan que el rey sea otra fuerza más de las que se están mostrando en contra. Porque ahora mismo en esta situación de los que formamos la resistencia, claro, al no tener el poder, aquí todo suma. Y el rey evidentemente es un factor de primera importancia en esta situación de resistencia. Entonces, bueno, pues le pueden poner la carretera de Cartagena o le pueden asfaltar una carretera a Bayona. Eso a gusto del consumidor. La penúltima era sobre el papel de la jefatura del Estado. La última, para terminar, iba a decir, no sé si para distender o para terminar de encabronar más al respetable. Papel de Europa, Diego, te lo tengo que preguntar. A mí cada vez me da más pereza hablar de Europa. Bien, dicho lo cual, en las últimas semanas España también se divide en dos. Los que piensan que solo Europa nos salvará, y además que nos va a salvar, y los que cada vez somos, por ser suave, más escépticos. El otro día hablaba, el lunes pasado, hablaba con Rosa Díez, el lunes o el martes pasado hablaba con Rosa Díez, y me decía que su opinión, claro, Rosa me da una opinión mesurada, como todas las suyas. Europa sí acabaría interviniendo, el problema es lo que tardara en hacerlo, y me ponía el ejemplo de Rumanía, desde el 2017, que empezaron a perpetrar las feronías que conoce todo el mundo, hasta el 2019. Y millones de personas en las calles mientras tanto. Y yo le decía, Rosa, aquí como tengamos que esperar 2 años, nos ahogan como apoyos. ¿Tú crees que Europa intervendrá ante el estado de cosas que supone el tener una dictadura de facto en España y ya una cabeza de puente bolivariana en Europa, instaurada y reconocida como tal por todo el mundo? Os ahorro los editoriales del Washington Post, de Le Monde, de Guardian, de Bloomberg, Le Figaro el otro día también, una miríada de medios internacionales. ¿Actuará Europa? O a lo mejor es al revés. Citaba yo el otro día al bueno de Lorenzo Ramírez, que suele dar en el clavo, y hago vía su idea. Precisamente Pedro Sánchez se mantiene porque a Europa le interesa que se mantenga y solamente le retirarán el apoyo y harán porque caiga cuando Europa le deje de interesar que Pedro Sánchez, no quiero, porque este debate sería oceánico, empezar a hablar de globalismo y otras cosas, pero cuando a Europa le interese que Pedro Sánchez caiga. ¿Cómo ves el papel de Europa? Pues mira, lo que está pasando en España, básicamente la ruptura del Estado de Derecho y de acabar con el pluralismo político, es una experiencia piloto que puede ser nefasta para la Unión Europea, no a corto plazo, pero sí a medio, a largo plazo, y por lo tanto es una cosa, la que está pasando en España, que sí va a afectar a Europa. Ahora bien, dicho esto, Europa tradicionalmente mantiene una política de respeto casi absoluto con la política interior que los Estados miembros mantienen. Es decir, a Europa pues le fiscaliza más el tema de la deuda pública, el tema del déficit, es decir, los temas económicos que los temas políticos.
por lo que tú dices antes, evidentemente, claro, al final, si España se convierte en un soviet, pues por supuesto que Europa intervendría. Pues una de dos, echando a España, o también podría suceder que, imagínate una España con un presidente de gobierno en una tercera república que se llama Zapatero y un primer ministro que se llama Sánchez. Bueno, pues entonces lo que sería, habría una política de, si no podían expandirse por Europa, pues tratarían de que España se saliera de esas alianzas que ha tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, yo creo que nuestro problema político esencialmente nos lo tenemos que arreglar nosotros. Y entonces sí que hay que pedir en Europa, que es opinión, censura, presión, para ayudar a esta resistencia interna. Pero en definitiva, los españoles deben pensar que estamos en una situación peor que la que he mencionado antes en 1808. En 1808 estábamos luchando contra un ejército invasor, a pesar de tener en los primeros momentos a un ejército inoperante y entregado a esa invasión francesa, pero ahora realmente el enemigo es interno, el enemigo es de españoles que no quieren ser españoles, pero no es que quieran irse a otro sitio, es que se quieren llevar parte de nuestro país. Entonces, bueno, eso es de todo punto inadmisible. Y esa situación hay que enfrentarla, pues sencillamente, porque es nuestro deber, y es el deber dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos al menos la misma España que nuestros padres nos legaron. Y si eso lleva a que hay que enfrentarse, pues bueno, pues señores, vamos a enfrentarnos, porque si no lo hacemos, evidentemente acabaremos en los campos de reeducación. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Diego. Es inquietante la última frase. Bueno, muchas de las reflexiones que ha hecho Diego Camacho son inquietantes, porque el momento que vivimos es inquietante, es gravísimo. A partir de ahí, vosotros sé que lo tenéis claro. Hay diarios tradicionalmente considerados como conservadores, como de nuestro lado. Hoy leía unas cosas en ABC, y no me quiero ir al tema argentino, etcétera, etcétera, acerca de Milei, que parece que estás leyendo directamente medios de izquierda o de ultraizquierda. O afrontamos la situación o acabaremos en campos de reeducación. Sé que lo tenéis claro, pero hablad con los tibios y id, como os invité el otro día a hacer, no a acosar a nadie, pero todos tenemos en nuestro entorno votantes socialistas, compañeros de trabajo socialistas, familiares socialistas o tibios, perfileros, equidistantes, que son los peores, con los que a lo mejor merecería la pena consumir algunos minutos de conversación, a ver si siguen de acuerdo con el actual statu quo y con lo que está pasando, y con la dictadura en la que ya de facto estamos, y con el futuro que nos tienen preparados, y la caja de madera que nos tienen preparados. Es metafórico, es metafórico. Esperemos que no deje de ser metafórico, que nos tienen preparados, pues quienes solamente se mueven bien en la iniquidad y en la injusticia. Diego Camacho, te agradezco muchísimo estos casi 50 minutos que hemos consumido y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, Eurico. Gracias, Diego Camacho. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí la retaguardia. Unos minutos, Generación Euro.